Bienvenido nuevamente a mi canal, yo soy Hiker Márquez y hoy vamos a hacer una receta especial. Esto es Loco por las Carnes y hoy te traigo un shoyu ramen. Vamos a comenzar. Bueno, para la receta de hoy vamos a utilizar sake, vino dulce chino, aceite de oliva, setas frescas. Estos dos son dos sobres Ziploc que van a ver cuál es la utilidad más adelante. Una zanahoria, un pedazo de este jengibre grande, salsa china, una mezcla de hueso de pollo. Esto es un lacón de cerdo y estos son unos filetes pequeños de res. Por este lado tenemos una cebolla, unos dientes de ajo. De estos dientes de ajo no los voy a utilizar todos. Voy a utilizar solamente una parte. Quizás unos 3 o 4 dientecitos de ajo. Esto es cebolla blanca o cebolleta. Voy a utilizar una pancetica pequeña, más o menos de 1 libra o de 2 libras para una ración de 4 personas. Alga nori y alga kombu. Por aquí tenemos más o menos unos 400 gramos de fideo. Estos fideos son del número 9. Siempre busquen un fideo de buena calidad para esta preparación. Vamos a comenzar con la preparación de la salsa. En una olla voy a poner el alga kombu, adiciono la salsa de soya y vamos a dejarlo reposar por unos 30 minutos. Si tienes tiempo, es preferible hacerlo desde el día anterior. Adicionamos el sake, el mirin, que es el vino blanco dulce. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la zanahoria. La vamos a cortar en unos bastonetes más o menos de 10 centímetros. Ahora vamos a cortar el jengibre. Voy a cortarlo así mismo como está, pero lo voy a cortar en las lascas estas grandes y lo voy a adicionar a la preparación. Voy a adicionarle el ajo, echamos la parte final y cortamos a lo largo. Voy a utilizar 4 dientecitos de ajo. Ya voy a ir adelantando, cortar la cebolla, desecho una parte y por último adicionamos la cebolleta. Esto lo vamos a poner a fuego medio hasta que empiece a hervir. Cuando ya empiece a hervir, lo vamos a retirar del fuego y vamos a reservar. Una vez que ya esté hirviendo la salsa, vamos a pasar a retirarla y a reservarla. Mientras tanto voy a ir cortando las setas y ya tengo cortado todos los demás ingredientes. Ahora el turno le toca a la panceta. Voy a enrollarla para posteriormente anudarla. Ahora la anudamos desde el principio hasta el final con un nudo chino que consiste en 4 pases por delante y enrollarlo completamente. En el agua bien caliente voy a depositar el lacón, los huesos de pollo y los filetes de res. En este punto ya vamos a botar esta agua, la vamos a cambiar porque ya estos son las impurezas. Entonces vamos a cambiarla y vamos a sustituir esta agua por una nueva. Apagamos y vamos a cambiar. En este momento voy a adicionarle, bueno, ya le tengo cambiada el agua, ¿no? Voy a adicionarle la cebolleta o la cebolla blanca. Voy a adicionarle la zanahoria que la tengo bien cortada en bastonetes. Voy a adicionarle la cebolla, jengibre, las setas que ya tenía previamente cortadas y voy a adicionarle el ajo. Ahora voy a tapar y voy a dejar a que hierva un poquito. Una vez que ya rompa el hervor, voy a adicionarle, lo voy a destapar y voy a adicionarle la carne, la panceta que ya está enrollada. Bueno, como le dije anteriormente, ya rompió a hervir y vamos a adicionar la panceta que está enrollada. Vamos a dejarla por un par de horas a que termine de hervir todo. A partir de ahora vamos a contar 1 hora y vamos a retirar la panceta para proseguir con la preparación. Ya transcurrida 1 hora, vamos a retirar la panceta de la olla y vamos a quitarle el hilo. Vamos a dejarla reposar 5 minutos y luego la vamos a dorar.
en aceite, con poco aceite. Al momento que ya esté caliente el sartén, vamos a adicionar la panceta y lo que vamos a hacer aquí es sellarla. La voy a sellar solamente por las dos caras, presionándola. Le voy a dar 2 minutos por un lado y 2 minutos por el otro lado. Luego pasamos a retirar, la dejamos reservada 5 minutos, cortamos y volvemos a sellar. En un sartén vamos a vertir más o menos unas 2 onzas de aceite. En este caso estoy utilizando aceite de oliva extra virgen. Y voy a adicionarle la cebolleta. ¿Por qué le adiciono la cebolleta? Porque esto es un aceite perfumado, un aceite saborizado con cebolleta. Y ahora, cuando ya esté en este punto, vamos a reservarlo y dejarlo refrescar. En este momento, cuando ya tengamos el agua hirviendo, vamos a adicionar 4 huevos. Porque recuerden que la porción era para 4 personas. El huevo debe estar en la candela en agua hirviendo durante 6 minutos. Cuando ya terminemos de hervir los huevos, de cocinar los huevos, voy a mostrarles el procedimiento. Pero una cosa muy importante, el primer minuto de cocción vamos a irle dando vueltas a los huevos para que la yema quede en el mismo centro. ¿Ok? No es soltar los huevos y ya. Hay que soltarlo y darle la vuelta para que se vayan quedando en el mismo centro, para que no haya una pared más delgada que la otra. Bueno, ahora vamos a pelar todos los huevos y vamos a pasarlo a una bolsita de Ziploc con la salsa que habíamos preparado anteriormente. Esto con mucho cuidado porque recuerden que la yema está suave. ¿Recuerdan las bolsitas de Ziploc? Bueno, pues ahora vamos a marinar los huevos con la salsa que habíamos preparado anteriormente. Presionamos un poquito para botar la mayor cantidad de aire y vamos a cerrar. Esto va a ir a la nevera durante 2 horas. Bueno, miren cómo está, con una superficie crocante, y vamos a cortarlo finamente, muy fino. En la parte de abajo también, pero vaya que no cuente. Vamos a cortarlo bien fino. Y vamos a sellarlo por esta cara ahora y por esta también. ¿Okay? Lo mismo vamos a hacer con la carne. La carne la vamos a reservar en la fundita, en la bolsita de Ziploc, y le vamos a adicionar la salsa y la vamos a dejar durante 1 hora. La carne es menos tiempo. Y hacemos la misma operación. Señores, yo quisiera que ustedes estuvieran aquí para que vieran qué rico huele esta salsa realmente. Esto huele delicioso. Una vez que tengamos ya los cortes de la carne marinada, vamos a pasarlo por grasa
por un poquito de grasa por las dos caras, para buscar un dorado por las dos caras, valga la redundancia. Próximo paso, vamos a cortar el huevo. Miren cómo deben de quedar. Quizás un poquito más suave fuera mejor. Lo próximo que vas a hacer es adicionar 2 cucharadas de salsa vamos a adicionar 1 cucharada de aceite saborizado, de aceite con la cebolla. Mírenlo aquí. Adicionamos la pasta y vamos a adicionarle el caldo. El caldo va a ir más para arriba de la mitad. Adicionamos los huevos. La carne de panceta. El alga. Y le adicionamos un toquecito de cebolla recién cortada y ya está listo el plato del día de hoy. Un delicioso ramen exquisito de cerdo, pollo y res. Bueno, mis queridos amigos, vamos para la parte que más me gusta a mí. Vamos a probar el ramen a ver cómo nos queda. Wow, está delicioso. Tiene un sabor exquisito, exquisito. Como yo no tengo palillo chino, porque yo no soy chino, y yo lo que tengo un tenedor, yo sé que esto es una falta de respeto. Pero yo me voy a comer mis espaguetis. De verdad que tiene un sabor exquisito. Un sabor maravilloso. Vamos a probar los huevos. A ver cómo están. El saborcito de la salsa se le impregna muy bien y queda delicioso. Queda con un sabor agridulce, pero enriquecido con la maravilla de esta salsa, de esta carne. La verdad que no hay descripción negativa. Todos son de maravilla. Muchísimas gracias, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas gracias a todas las personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por el apoyo que me están dando. Y nada, los espero en la próxima para deleitar con otra receta de Loco por las Carnes. Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Te va a enseñar a cocinar. Busca la pimienta con la sal, ya estamos activos y bien activos. Busca a tus amigos, vamos a saborear lo que hace Loco por las Carnes. A ti te va a gustar. ¿Quieres tu receta? Ve con Loco por las Carnes. Pa' que cocines mejor, pa' que cocines mejor, ponle tu sazón. Prende tu parrilla que fuego está que arde, pa' que le des un sazón a esa comida rica que prepara Loco por las Carnes. Tú ve para. ¿Quieres tu receta? Ven con Loco por las Carnes, pa' que cocines mejor.